Dios les bendiga. Por si acaso se me olvida decirles, les amo porque los amo. Estoy contento de estar con ustedes de nuevo. Amado Padre en el cielo, ayúdame. Realmente se trata de ti. Solo seguimos órdenes. Tú eres precioso. Tu evangelio es verdad y es buena noticia. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos alcanzaste y estás haciendo algo hermoso para tu gloria y el gozo del mundo ahora mismo en la misma cara del infierno. Ayúdanos a ser parte de eso, a unirnos a lo que tú estás haciendo con humildad, incluso a unirnos a lo que tú estás haciendo en mí, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Has escuchado alguna vez un cuéntame tu historia como este? Escucha bien. Es el autor Philip Yancey. Tu mundo está lleno de calma y seguridad. Te estás bañando en algo tibio y acogedor. No haces nada por ti mismo. Te alimenta a otro sin faltar o sin fallar nunca. Un sonido arrullador garantiza que alguien más grande que tú llenará todas tus necesidades. La vida consiste simplemente de esperar. No sabes exactamente qué, pero parece estar aún lejos. Cosa que te agrada. No hay objetos punzantes, ni dolor, ni peligro. Solo una existencia acogedora y serena. Un día sientes una sacudida. Las paredes de tu mundo parecen colapsar y presionar. Todo tu mundo ahora se mueve salvajemente y te aplasta hacia abajo. Tu cuerpo se dobla a la mitad y tus extremidades se retuercen. Caes completamente hacia abajo lentamente. Por primera vez en tu vida, sientes dolor. Todo tu mundo convulsa. Hay más presión, casi demasiada para poder soportarla. Te aplastan la cabeza y algo te arrastra fuertemente hacia la oscuridad. Oh, el dolor, el ruido, más presión. Te duele todo. De repente escuchas un fuerte grito a la distancia que te llena de terror. Está pasando. Tu mundo colapsa. Estás convencido de que este es el fin. De pronto, ves una luz cortante que se hace cada vez más grande y te ciega. Y unas manos fuertes y frías te agarran, alándote con fuerza, seguido por un doloroso golpe final. Felicidades. Acabas de nacer. Acabas de nacer. ¿Lo recuerdas? En mayor o menor grado, cesárea o no cesárea, algo de eso. Esa fue también tu historia. Lo que parecía ser el fin era solo el comienzo. ¿Con qué facilidad podemos equivocarnos? Existe una tensión irreconciliable entre lo que Dios se ha propuesto hacer y lo que tú y yo muchas veces, seres humanos, creemos que Dios debería hacer. Para usar las palabras de Mateo 16:23, existe una diferencia irreconciliable, debo decir, entre las cosas de Dios y las cosas de los hombres. Una y otra vez el Nuevo Testamento plantea dicha tensión. Una de esas muchas veces que lo hace es cuando Jesús reprende a Pedro. Cuando Jesús anuncia que va a Jerusalén y que va a ser castigado, azotado, rechazado y finalmente matado, muerto por los líderes religiosos. Él
escucha aquello y le revienta por dentro a Pedro y lo ala con toda la mejor intención del mundo. Con todo, no solamente toda la mejor intención hacia Jesús, sino con toda la mejor intención hacia Israel y el mundo. Y le dice, tal cosa jamás te acontezca, Jesús. Tal cosa jamás te acontezca. ¿Cómo puede ser algo tan antagónico a la agenda que seguramente Dios tiene para nosotros, que tú mueras en Jerusalén? Quítate de delante de mí, Satanás, le dijo Jesús, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Otra ocasión fue cuando luego de alimentar a más de 5,000 personas, Jesús dice que esas personas intentan hacerle rey por la fuerza. Y Jesús contesta, dice Juan, no trabajen por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. Es el mismo tema, el mismo asunto. La tensión entre las cosas de Dios y las cosas de los hombres, entre las cosas apremiantes para Dios y las cosas apremiantes para los hombres. En ambas ocasiones, los seguidores de Jesús tienen una agenda muy distinta a la de Dios. No una agenda para hacer cosas malas, no, una agenda para hacer cosas maravillosas, transformar al mundo. Pero básicamente una que atendía sus problemas inmediatos. El asunto político-social de Roma apretándole el cuello a Israel y el asunto de qué comeremos y qué beberemos. Oiga, el apremiante problema político de la ocupación romana no era poca cosa. Era algo significativo, serio, medular. Y parecería altamente relevante y muy justo el que los seguidores de Jesús albergaran semejantes expectativas para su Mesías. Tiene que ser esa su agenda. ¿Cómo podría ser que el Mesías va a subir a Jerusalén a sufrir a manos de los buenos líderes judíos? ¿Acaso no va a guiarlos a ellos y a nosotros a la liberación? ¿Cómo podría ser que Él va a morir en Jerusalén? ¿No es a reinar a que viene? Las cosas de los hombres siempre será lo único que apremia desde la perspectiva de los seres humanos. Es el problema de boga, las cosas de los hombres. Es la crisis que nos afecta a todos, las cosas de los hombres. Es la angustia por la cual clamamos al cielo, libéranos, Señor, las cosas de los hombres. No seamos duros con Pedro, ni con aquellos 5,000. Porque lo que Pedro le dijo a Jesús es exactamente lo que estamos diciéndole hoy día nosotros. Dios, atiende nuestros delicados asuntos apremiantes, no esperamos menos de ti. Seamos honestos, esa ayuda, entre comillas, relevante, no deja de ser tentador esperarla y si no exigirla de Dios. Sin embargo, esas cosas de los hombres y de las mujeres no debe ser nunca la agenda. No debe ser nunca la agenda, sino a un alto precio. Perdernos las cosas de Dios. C.S. Lewis dijo con razón, apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno. Mucho de lo que hoy día ocupa la mira en la agenda de la iglesia es lo mismo que ocupaba la de aquellos Pedros de antaño. Problemas sociopolíticos y situaciones del índole, ¿qué comeremos y qué beberemos y qué vestiremos?
Como Pedro, nosotros también alaríamos a Dios y diríamos, ¿qué tú estás haciendo, Dios? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué se te metió en la cabeza, Dios? Este es el asunto. Aquí es que pica. Aquí es que debería rascar. No que no sean cosas importantes, porque lo son. Pica, ¿no? La pregunta es si son lo más importante. Y la pregunta es, en el nivel más práctico, si podremos resolverlos atendiéndolos directamente o si los atenderemos mejor de otra manera. La de Dios. La manera de Dios. Porque el asunto es este. En nuestro supuesto intento por ser relevantes, podemos irónicamente perder relevancia. Apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno. Jesús lo puso así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hemos invertido el orden y estamos pagando un alto precio por eso, con intereses. Apártate de mí, Satán, pues me eres esquivo. Me eres tropiezo, me eres un problema. Me estás desenfocando de mi norte, de lo que debo hacer con mi vida. Ponen la mira solamente en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. En lo que apremia a los hombres y no en lo que apremia a Dios. En la comida que perece y no en la comida que a vida eterna permanece. La verdad es que lo que preocupaba a aquellos hombres, la cuestión política entre Roma e Israel y todas sus implicaciones, y vaya que son muchas, sería mejor atendida, no evitando que Jesús muriera, sino evitando que lo hicieran rey por la fuerza. Todo está al revés. Todo está al revés. Desde la perspectiva de las cosas que nos apremian, lo lógico, el sentido común dice que él debía ser el rey. Y no que el mismo imperio del cual se supone va a liberarnos lo mate como un... Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. El plan de Dios es tan distinto. El reino de Jesús sería otra clase de reino, para empezar. Si mi reino, le dijo a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, tiempo ha que mis seguidores ya habrían venido a hacer lo suyo en tu palacio. Habrían venido a hacer guerra contra ti y me habrían soltado. Es cierto que soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es como los reinos de este mundo. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es la política de Dios? ¿El que te obligue a ir una milla con Él? Ve dos. ¿En serio? ¿En serio? You gotta be kidding. ¿En serio? Tú no vienes a enderezar esto, tú no vienes a esta gente infeliz, injusta, que me están a hacerle lo mismo a ellos. Con razón Jonás se enfogona. Con razón Jonás le revienta la úlcera. ¿Cómo tú vas a salvar a los de Nínive? Ellos son el problema del mundo. ¿Tú no has visto lo que le hicieron a nuestros hijos, Dios? ¿Que les predique que tú los amas? No. Dale a quien te pida.
sin considerar de quién se trate, ni cómo piense, ni de qué comunidad es, ni si es o no de tu grupo. ¿En serio? Nosotros para dar agua, queremos que me den el pasaporte primero para ver si es o no. Queremos que me dé su credo entonces completo antes de darle una ayuda. Dale a quien te pida. Sin mirar su pasaporte, sin mirar su orientación. Y eso no suena a libertad, ni a poder, ni como algunos podrían querer que suene a salvación, liberación. Ante un poderoso imperio romano, poco parecería ayudar la cruenta muerte de cruz del Mesías a manos de ese mismo imperio. Las maneras de Dios rayan en lo absurdo comparadas con las nuestras y con nuestras expectativas. Lo que me lleva a dos cosas y tratar de traerlo más cerca. Estoy compartiendo cosas que Dios ha puesto en mi corazón en mi tiempo de vacaciones y en el hospital con Evelyn. Y luego en otras cosas que yo llamo desiertos. Y precisamente de eso quiero hablar solo un poquito y luego dos cosas más. Aquí hemos hablado de eso, déjenme recordárselos. Los desiertos de Dios. Las cosas, lo que apremia a Dios no es igual a lo que me apremia a mí. Las cosas de Dios no son iguales a las cosas del hombre. De hecho, sé que decir cosas como esta en la iglesia hacen que la gente se vaya a otras iglesias. Porque no es lo que queremos escuchar. Lo que queremos escuchar es lo que nos apremia. Cómo ir mañana al trabajo y tener éxito. Y tener más dinero y tener más influencia y que Dios esté para ayudarme a adelantar las cosas que me apremian a mí. Así que Dios muchas veces para sacarnos de eso y sacudirnos nos mete en desiertos. Cuando las cosas empiezan a salir mal, cuando empiezan a pasar un montón de cosas, cuando parece el cielo cerrarse, y uno dice, ¿en serio, Dios? ¿En serio? Bill Lawrence escribió esto, le agradezco a Decio que me regalara el libro, donde él dice esto: los desiertos de la vida son la clínica cardíaca de Dios. El lugar donde Dios nos lleva para transformar nuestros corazones con tal de liberar nuestras manos de un inútil ensimismamiento a una fructífera vida que da, llena de gracia y generosidad. Una vez Dios transforma nuestros corazones, lo que hacemos con nuestras manos adquiere significado eterno. Entramos al desierto de la sabiduría de Dios y nuestra ignorancia, del poder de Dios y nuestra debilidad. Y entonces, luego del desierto, haremos las mismas cosas que siempre habíamos hecho, pero ahora 5,000 son alimentados. Muertos espiritualmente son resucitados. Desinteresados son motivados. Sordos pueden oír. Ciegos pueden ver. Todo por la gracia de Dios obrando eficazmente a través de nosotros. Sensiblemente quiero invitarte con esa lectura nada más de Lawrence a que aprendas a abrazar bien tu desierto. Abraza tu desierto. En las iglesias siempre estamos diciéndole a la gente: sal huyendo del desierto. Clama a Dios que envíe ángeles que te quiten el ayuno en el primer día y no al final de los 40 días. Queremos aire acondicionado. Queremos a la cena llena. Queremos. Yo también. Evelyn está a punto de ser operada. Estamos los dos juntos tomándonos de las manos. Ella dice: por favor, ora por mí. Yo digo: espérate, yo no sé.
bien cómo orar. Yo sé que mi inclinación es orar de esta forma. Entonces abrí un libro de Peter Escasero y leí una de sus oraciones. Porque hay veces que uno no sabe bien cómo orar. De hecho, tenemos que aprender a orar. Y de nuevo dije, Señor, abrazamos esta operación. Abrazamos esta crisis, este proceso. Dios, muéstrale a Evelyn qué tú quieres enseñarle de ella misma. Y qué tú quieres enseñarme a mí de mí. Y de la condición humana. Y de la brevedad de la vida. Y del cero control que tenemos. Y de la confianza que tenemos que poner en otro. Y de lo poco que sabemos. Estamos en un desierto, salte con la tuya, Dios. Esa fue otra oración. Abraza tu desierto. Dios está allí. Alabado sea su nombre. Dios está allí, haciendo las cosas que le apremian. Mucho más importante que hacer o tener es ser. Mucho más importante que hacer lo correcto es llegar a convertirte en la persona que anhela y sueña y desea hacer lo correcto. Y ese es el negocio de Dios. Cuando nos meten en desiertos. Me acaban de elegir superintendente, ustedes lo saben, y créanme, desde que me eligieron hasta ahora, el Señor me está diciendo esto una y otra vez. Tú no sirves. Tú no tienes. Tú no sabes. Estás más roto de lo que sospechas. Eres un peligro para la alianza. Pero yo estoy contigo. Yo sé. Yo tengo. Yo puedo. Y yo soy una bendición para la alianza. Depende de mí. Escúchame. Solo sigue mis órdenes. No, una cosa, yo digo, esto duele tanto. Y es tan rico. Es agridulce. Abraza tus desiertos. Es la universidad de Dios. Lo otro es cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no. Una de las cosas más relevantes para toda época es la instrucción de Dios a nuestros padres en Edén. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Pocas personas se detienen a pensar en todos los sí de Dios que aparecen en ese pasaje. Porque nos resulta tremendamente difícil ver más allá de ese aislado excepto que enseguida captura nuestra atención. Excepto de este árbol. Todos excepto de. Ese excepto nos ciega a todos los demás. Pudieron ser 1 trillón de árboles. No los vemos. Vemos a ese. Único. No. No nos gustan los no. Nos gusta pensar que tenemos abiertas todas las opciones. Razonamos que Dios no puede querer menos para nosotros que aquello que creemos idóneo para nuestro desarrollo. Nos cuesta concebir que alguien pueda decirnos no y en cierto sentido decidir por nosotros, incluso si se trata de Dios. Aún si se trata de Dios. Claro que sabemos que no podemos ser todo y no podemos hacerlo todo, eso lo sabemos, pero queremos pensar que la razón para ello ha sido nuestra libre decisión y si no, si lo quiere, nuestra pobre decisión, pero igual la nuestra decisión. Si metí las patas, pero fueron mis patas y fueron mis decisiones. Y así a la postre, queremos entonces nosotros hacer siempre la decisión. Hoy día, aún con las mejores intenciones, nos han prometido, si te lo propones,
El cielo es el límite. Así que todo posible límite sería solo aquel autoimpuesto. Nadie me pone límites, ni Dios. Cualquier otro límite, pensamos, tendría que ser ilegítimo. Y precisamente de esa supuesta ilegitimidad es que trata en parte toda nuestra más reciente protesta sociocultural por la ubicación de muchos linderos, límites, verjas que hay en nuestra sociedad y que han estado ahí por generaciones y que ahora queremos moverlas. Y por favor, no piensen solo en en los obvios linderos que hacen noticia. Hay linderos de toda índole, no discriminamos. Si nos dicen no, algo dentro de nosotros dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no? G.K. Chesterton dijo, de hecho, lo malo no es preguntarte por qué no. Es esto. G.K. Chesterton dijo, antes de remover los linderos antiguos, deberías al menos pausar el tiempo suficiente como para que puedas preguntarte por qué los habían puesto ahí en primer lugar. Antes de remover los linderos antiguos, deberías al menos pausar el tiempo suficiente como para que puedas preguntarte por qué los habían puesto ahí en primer lugar. Ese es el problema, que no pausamos. Vemos lindero, no me gusta, lo voy a poner allá. ¿Cuál fue el raciocinio? ¿Qué está detrás? ¿Por qué lo pusieron ahí? ¿De qué nos están protegiendo? ¿Qué puede querer Dios o qué pudo querer la sociedad antes? Que ahora nosotros que queremos saber más, estamos moviendo linderos sin preguntarnos. ¿Por qué lo pusieron ahí para empezar? Ciertas ideas, cuestionando la legitimidad de los linderos, se presentan como un alegado vanguardismo que venera a priori o de antemano todo cambio por el mero hecho del cambio. Y tiene este vanguardismo alegado una opinión ni siquiera mínimamente adecuada de las Escrituras. Y tristemente, yo no puedo preocuparme tanto por los de afuera, me preocupo por los de adentro, me preocupo por mi gente. Y van a ver enseguida por qué. Tristemente, ni la misma iglesia está siempre al tanto de cuánto la ha influenciado dicho alegado vanguardismo. Y de pronto, ideas que no se desprenden del Evangelio hacen su agosto en la iglesia porque son la vanguardia. Y no queremos quedarnos atrás. Atrás. Los no de Dios cortándonos el paso no son fáciles de digerir. Se quedan aquí. Especialmente esas veces cuando Dios no parece inclinado a dar explicaciones. A nosotros. Lo que pone de relieve el aspecto más importante de la fe. Aprender a confiar en quien es infinitamente digno de ello. Sea donde sea que su palabra apunte y sea que nos guste o no. Especialmente cuando nos dice no. No. ¿Podrás? ¿Podrás confiar cuando Dios dice no? Los no de Dios, igual que sus sí, son bendiciones. Aunque no se sienten siempre así. Como dice nuestra amiga Melissa McDonald. No pierdas de perspectiva tampoco que una considerable cantidad de sís, ¿no? Te lo estás perdiendo por enfocarte solamente en el no. No, el no es una bendición, pero no te quedes solamente diciendo, dándote así como cálmate, eso también es una bendición, aunque ahora no la ves, la vas a ver pronto. Date cuenta también que hay una tremenda desproporción entre los sí de Dios y los no de Dios. Come de cualquier árbol,
siempre cambio la L por la R, come de cualquier árbol, es de este no. Y por quedarnos aquí, nos estamos perdiendo de todo lo demás. Gracias, Señor. Entienda esto bien, déjeme decir esto también. El meollo de nuestra desobediencia. Esto me tardé en entenderlo porque soy lento, pero te lo estoy compartiendo. Escucha con atención. El meollo de nuestra desobediencia no estriba en el daño particular que ésta puede infligirnos. Que se voy a perder esto, que me voy a perder aquello otro, que ahora no voy a tener aquel trabajo, que quizás va a haber daño en la salud de alguien. Tantas cosas que pueden decir, Dios no quiso esto, pero era porque tenía este otro plan, y si me perdí este plan por esto. Ese no es el meollo. El meollo de la desobediencia no es lo que te puedes perder de Dios. Existe un daño visceral que a veces escapa a tu radar y que es el precio más alto a pagar si desobedeces. Es cierto que desobedecer es un risible intento por usurpar el lugar de Dios y por supuesto, insisto, nunca conviene. Eso lo dice Romanos 1:29. Pero el daño más grande no es ese. El daño más grande, el verdadero problema, me escribió un amigo con quien compartí estas palabras. Él me escribió en un texto, el verdadero problema es la desobediencia. Como habría sido claramente el caso si David hubiera insistido en construir el templo que Dios le prohibiera edificar. Oiga, en ocasiones Dios puede decir no acerca de cosas que son tan buenas como edificarle un templo. Y eso debería ayudarnos a apreciar que el asunto realmente medular, lo que más se lacera al desobedecer a Dios, es siempre nada menos que la propia relación con Dios. Desobedecer es decirle a Dios que no goza del elemento más básico de cualquier relación, nuestra confianza. Y eso es todo lo que Dios pide de nosotros. Dios no pide nuestros sacrificios religiosos. Él pide nuestra confianza. Oiga, y jamás podremos perder algo que sea tan valioso como una saludable relación con Dios, ni con efectos tan catastróficos. Se supone que terminé. Pero, si me dan permiso, y sé que me lo van a dar, quiero leer un artículo que traduje del inglés, que creo habla tanto a lo que está pasando en el mundo, especialmente a raíz de lo que pasó en Orlando, y creo yo, como iglesia, debemos reflexionar en esto. No quise ponerlo enseguida en medio, quise leérselos. Y he ido lo más rápido que puedo para aprovechar el tiempo. Permítanme leérselo brevemente, escúchenlo, también lo voy a tener disponible si alguien lo quiere y a su vez quiere pasarlo. Nuestro llamado a ser sal y luz, hablando de los no de Dios, ¿no? Y hablando de lo apremiante para Dios versus lo apremiante para nosotros. Nuestro llamado a ser sal y luz no quiere decir que debamos convertirnos en la policía moral del mundo. Kara Joyner escribió este artículo en la revista Magazine Relevant, en el Magazine Relevant. Me gusta su Cristo, dijo Mahatma Gandhi, pero no me gustan sus cristianos. Sus cristianos son tan distintos a su Cristo. Hay un letrero afuera de los límites de la ciudad donde vivo. El canvas es blanco y en grandes letras negras lee: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Nada más. Ningún intento de acercamiento y ninguna mención de la inmensurable gracia de Dios. Solo la Biblia utilizada para insultar a no creyentes. Y escribe: iglesia, el mundo nos está observando. Ellos ven los artículos que colocamos en la internet, leen nuestros letreros y plegadizos y muchos de ellos sienten solo una cosa de nuestra parte con aplastante intensidad: juicio.
No hay nada que invite o que apele en la mera condenación aislada. Y no hay amor en batallas pasivas agresivas libradas por escrito en los medios sociales y relacionados. Nunca fuimos comisionados a demandar de la cultura secular que reflejara principios bíblicos. Nosotros fuimos comisionados a reflejar principios bíblicos en medio de la cultura secular, apuntándoles hacia la historia de redención, hacia la historia redentora de Dios. Para muchos, el legado que se está escribiendo no apunta hacia Jesús. El mundo conocerá que somos sus discípulos por la manera en que amamos. Pero si en lugar de eso los cristianos nos caracterizamos por juzgar, no debe sorprendernos que en lugar de tenernos por discípulos de Jesús, se nos tenga por hipócritas, así como los fariseos antes de nosotros. Los valores de nuestra cultura están a menudo en conflicto con los valores de nuestra fe. Pero esto no es nuevo. De hecho, muchas costumbres del mundo antiguo serían consideradas inaceptables incluso por la sociedad de hoy. Así que la primera iglesia enfrentó conflictos mayores que los nuestros. No somos ni los primeros en vivir en una atmósfera que reta nuestras creencias, ni los primeros en tener desacuerdos teológicos. Sin embargo, somos los primeros en poseer una plataforma hábil para expresar acusaciones que quedan en récord sin la mínima responsabilidad acerca de lo que pueda o no ocurrir después. Expresiones instantáneas que no buscan alcanzar al perdido, sino reforzar la noción personal de que se pertenece al bando correcto. Cuando Pablo atiende asuntos de importancia relacionados con la sexualidad en sus cartas a los Corintios, él está hablándole a la iglesia y no parece preocuparse demasiado por la sociedad como un todo. Cuando les escribí anteriormente, escribe Pablo, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto o a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. 1 Corintios 5, 9 al 13. Nunca fuimos comisionados, sigue diciendo esta autora, nunca fuimos comisionados a demandar de la cultura secular que reflejara principios bíblicos. Fuimos comisionados más bien a reflejar principios bíblicos en medio de la cultura secular, apuntando hacia la historia redentora de Dios. Así que, y la pregunta a hacerse obviamente es esta: ¿cómo vivir con intención y convicción, interactuando significativamente con la cultura, sin adoptar un rol al que nunca fuimos llamados? Comenzando por mirar lo que hizo Jesús. Primero, Jesús compartió comidas y conversaciones íntimas con no religiosos. Si más cristianos estuviéramos comiendo con no creyentes o con creyentes con los que no siempre estamos de acuerdo, la internet no luciría como ahora. A menudo reemplazamos conversaciones cara a cara con el uso insensible e irresponsable de los medios sociales. Las discusiones más difíciles requieren de nosotros que bajemos la velocidad, alemos una silla y comamos algo juntos. Porque las palabras que escribimos o expresamos tan fácilmente a la distancia rara vez se asomarán si estamos sentados a unas cuantas pulgadas uno del otro, mirándonos directamente a los ojos. Y si con el tiempo notamos que en nuestras mesas nadie discrepa de nosotros nunca, bueno, entonces hemos dado con el principal de nuestros problemas: la incapacidad de acompañarnos de personas distintas a nosotros, y tendríamos que confesar que nuestras vidas se parecen menos a la de Jesús de lo que podemos imaginarnos. El amor y la compasión de Jesús por otros precedió al arrepentimiento de estos. Poseer un sistema correcto de creencias o conducta nunca fue prerequisito para pasar tiempo con Jesús. Cuando los líderes religiosos arrastraron a una mujer hasta la calle para apedrearla por adulterio, Jesús la amó y la protegió antes de y posiblemente sin que ella exhibiera algún tipo de cambio o arrepentimiento. Al final del día, igual que entonces, nosotros seremos una de dos: aquellos sosteniendo las piedras o aquellos intentando proteger a la mujer tirada en el suelo. El ejemplo de Jesús es claro.
Él fue a donde estaba la gente, comió con ellos, habló con ellos, los invitó a ir con Él. Jesús no se quedó a la orilla del mar gritándole a Pedro que más valía que lo siguiera o iría al infierno. Él llegó hasta él, ganándose primero el derecho a ser oído, haciendo un tremendo milagro de multiplicación de peces, la pesca milagrosa, ayudándolo personalmente a ver su realidad. Es Pedro quien dice: ay de mí que soy pecador. Y finalmente invitándolo a una relación, al mismo tiempo que le ofrecía un rol en la historia. Te haré pescador de hombres. Jesús se mantuvo moviéndose. En vez de acompañarse exclusivamente de su propia gente, Jesús fue muy consciente de lo que estaba en juego. Se siguió moviendo. Su meta fue sanar y restaurar al quebrantado, no solo rodearse de quienes ya lo estaban siguiendo. ¿Cómo podemos comunicar el amor de Cristo hasta los confines de la tierra si estamos inmersos en librar batallas incluso en nuestro propio vecindario? ¿Por qué cosa podríamos ser conocidos? Si miráramos a nuestro país desde arriba, encontraríamos que como un todo los cristianos no son conocidos por su amor. Por lo que no sería exagerado decir que los cristianos no son conocidos por mostrar a Jesús. ¿Qué tal si pintáramos un nuevo cuadro? El columnista del New York Times, David Brooks, escribió recientemente: el rostro auténtico de la preservación social, de aquellos que quieren salvar la sociedad, es este. Son las personas que van a las áreas pobres y forman organizaciones para nutrir familias saludables. Son las personas que construyen instituciones comunitarias en lugares donde escasean. Son las personas que nos ayudan a pensar acerca de cómo la falta de empleo y la pobreza espiritual se refuerzan mutuamente. Son las personas que traen a nuestra atención lo trascendente en la vida cotidiana. ¿Qué tal si el cristianismo fuera verdaderamente conocido por un amor incondicional, radical y por una apasionada búsqueda de justicia? Quizás esa vida serviría a manera de una poderosa invitación a venir y a ver, como la que Pedro mismo recibió, que terminó arrancándolo de su bote. Nosotros podemos cambiar el legado que ha estado escribiéndose, y el mejor lugar para empezar a hacerlo podría ser con las mismas palabras del apóstol Pablo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Señor, ayúdanos a seguir escuchando, pensando, entendiendo, meditando, preguntando, conversando y finalmente obedeciendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Les amo porque los amo.